en los últimos 50 y tantos años hemos tenido al menos 34 guerrillas oficiales en Colombia y cada una ha tenido especificidades distintas. En el caso del ELN hay una especificidad concreta y esos matices son importantes porque hay que comenzar a pensarnos que un proceso de paz no puede ser algo global, es decir, no puede ser algo generalizado. Muchas personas pensaron que porque se dio un proceso de paz con las FARC iba a ser exactamente lo mismo con el ELN, pero no, precisamente no por esos matices, que son matices ideológicos, matices estructurales. Por ejemplo, la diferencia entre el ELN y las FARC en términos de mando es que las FARC tienen un mando jerárquico, hay unos líderes o unas cabezas principales y hay unas órdenes que se cumplen hacia abajo. En el caso del ELN, no, el mando es horizontal. Es decir, que si el ELN en pleno no llega a consenso, las decisiones no se toman tan fácil, por eso las negociaciones con el ELN son un poquito más complicadas. Entonces, para sentarse a negociar debe haber unas condiciones, que las partes estén de acuerdo en sentarse y que ambas cesen el fuego. No puede haber un cese unilateral porque eso técnicamente sería un rendimiento de una de las partes y porque la otra se puede aprovechar. De ahí que el cese bilateral entre el ELN y el gobierno nunca se haya dado, porque el gobierno siempre exigió un cese unilateral. Y aún así el ELN tuvo gestos de paz porque cesó el fuego en algunos momentos, en elecciones. En diciembre hubo un cese unilateral al fuego del ELN, mientras el gobierno seguía bombardeando sus campamentos, bombardeando sus zonas y demás, que eso es lo que no cuentan los medios de comunicación. Tenemos un gobierno altamente autoritario, evidentemente fascista, un gobierno de ultraderecha conservador que necesita un enemigo para poder abocar o convocar o centrar, digamos que todo su poderío discursivo y su poderío militar en eso. Ya lo vimos inicialmente con Álvaro Uribe en sus 2 periodos presidenciales, cuyo enemigo era las FARC y casi que todo el programa político estaba concentrado en la seguridad democrática y en la necesidad de acabar con las FARC a como de lugar. Si bien había una mesa de negociación con el ELN, la guerra continuaba. Nunca hubo un pare a la guerra, ni ninguno de los 2 bandos sacó la bandera en blanco a decir yo me rindo. Tanto el gobierno nacional con su fuerza militar como el ELN mantuvieron sus acciones de guerra porque siguieron en guerra. Claro, es paradójico pensar que 2 bandos se sienten a negociar una paz cuando continúen en guerra, pero bueno, así funciona la guerra, su lógica es bastante absurda, ¿no? Le sirvió al gobierno de turno para justificar y escudarse en algo que querían hacer desde el principio y era levantar la mesa de negociación. Es decir, dieron papaya, literalmente. No debieron hacer ese acto militar por 2 razones. Uno, por la consecuencia moral que tiene, porque es absolutamente desastroso y desafortunado que tenga que morir mucha gente en una guerra que a veces ni siquiera están peleando. Y lo segundo, porque claro, le dieron toda la justificación a un gobierno que no quiere la paz de mantenerse en la guerra. ¿Qué implica para la sociedad civil, por ejemplo, que la mesa se levante? Un gran fracaso, porque una de las cosas de la agenda del ELN que era muy interesante era que la sociedad civil estaba participando de la mesa, activamente había víctimas y gente del común participando de los diálogos, cosa que no se dio, por ejemplo, en la mesa de las FARC. Que las víctimas del ELN no van a tener todavía la posibilidad de encontrar una explicación, una indemnización, una reparación, ¿sí? Un perdón, si se quiere llamar también de esa manera, y una garantía de no repetición, ¿sí? Finalmente, quienes pierden en todo esto son las víctimas, como siempre. Perpetuar un conflicto que ya existe, darle una relevancia militar al ELN que realmente el ELN no tiene. El ELN militarmente ha sido mucho más pobre que las FARC, que se va a recrudecer la enfrentación militar, que es una enfrentación militar asimétrica porque el ELN es una guerrilla de base muy campesina, de base campesina y de base cristiana.
Pero puede pasar que se incremente tanto la violencia que sea contraproducente para el gobierno, para las intenciones gubernamentales, es decir, que haya tanta violencia, por ejemplo, en el campo, que ya lo estamos viendo, y en las ciudades, y haya tanto constreñimiento, tanta coacción del libre pensamiento, de la movilidad y demás, que la gente se tenga que armar para defenderse. Entonces, finalmente, se puede dar que al querer iniciar una guerra, pues el ELN termine con muchísima más gente de la que tiene ahora y termine siendo una guerra peor, ¿no? Entonces todos esos panoramas son posibles. Yo creo que se va a recrudecer mucho la violencia porque se ve en el discurso, se ve en una propaganda del Ministerio de Defensa. La gente está mucho más violenta, uno escucha a la gente y está mucho más violenta. Hay muchas más muertes, entonces la violencia ya está. La violencia la tenemos por dentro, simplemente han llegado los que se fascinan con ella y los que las pueden estimular un poco más. Se va a dar mucha violencia, muchísima, y en esa violencia podemos caer todos, que es lo más peligroso.